para continuar, hermanos, con nuestra serie de sermones en el Sermón del Monte, que ya va para el mensaje número 83. Vamos al Evangelio de Mateo una vez más, Mateo capítulo 7, y vamos a leer de nuevo los versículos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bien, hermanos, esta es la tercera oportunidad en que nos detenemos a considerar las enseñanzas contenidas en este texto. Como hemos visto ya, nuestro Señor Jesucristo ha comenzado aquí lo que podríamos llamar la aplicación del Sermón del Monte. Luego que la naturaleza de su reino ha sido claramente establecida, ahora el Señor procede a invitar a sus oyentes a entrar por la puerta que conduce a ese reino. Pero como decíamos en un sermón anterior, el Señor es honesto en su invitación. Él no rebajó los estándares de la fe cristiana para hacer el evangelio más atractivo para los pecadores. El Señor no evadió en ningún momento el tratar con las demandas que el evangelio contiene. Él invitó aquel día a sus oyentes a entrar por una puerta estrecha que lleva a un camino angosto y por el cual transitan comparativamente pocas personas. Y más aún les advirtió de la existencia de una puerta ancha, amplia, espaciosa, que lleva a un camino espacioso también, un camino muy popular por el cual transitan muchas personas, pero que guía a la destrucción. Como vimos el domingo pasado, por esa puerta ancha entran todos aquellos que, siendo inquietados en sus conciencias por el mensaje del Evangelio, aceptaron la oferta del engañador de nuestras almas, quien ofrece al pecador entrar en el reino de los cielos sin sufrir ninguno de los inconvenientes que el mismo Cristo y todos los cristianos verdaderos han tenido que enfrentar por siglos. Por esa puerta del cristianismo falso se puede entrar llevando consigo sus mejores virtudes para ser aceptados por causa de ellas delante de Dios, creyendo que después de todo hay algo en nosotros que podemos ofrecer a Dios para encontrar su favor. Por esa puerta ancha podemos pasar con todos nuestros pecados. No tenemos que pasarnos la vida oponiéndonos a ellos, luchando contra ellos. O usando el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo, podemos decir que no tenemos que cortarnos la mano ni sacarnos el ojo en sentido espiritual para pasar por esa puerta. No tenemos que negarnos a nosotros mismos, no tenemos que tomar con nosotros la cruz. El cristianismo de la puerta ancha reduce el mensaje del Evangelio a la aceptación intelectual de que Cristo es el Hijo de Dios, que murió en una cruz por nuestros pecados, y eso es todo. Todo aquel que acepte tal proposición doctrinal será salvo sin importar cómo viva de ahí en lo adelante. Mi amigo, esa es la puerta ancha de la que Cristo nos advierte en nuestro texto. La puerta ancha del cristianismo fácil, de la gracia barata. Cristo dice que los que entran por esa puerta terminan en destrucción. ¿Cuál es entonces el centro de su invitación? Entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero esto trae a colación una pregunta. ¿Cómo se entra por esa puerta? Alguien aquí puede decir, bueno, pastor, ya sé que debo entrar por la puerta estrecha, pero yo no sé cómo hacerlo. Bueno, es precisamente acerca de ese tema que estaremos hablando hoy en la mañana. ¿Cómo podemos entrar por la puerta estrecha? Y para ello veremos en primer lugar 3 persuasiones
que preparan al pecador para entrar por la puerta estrecha, y en segundo lugar, los pasos que deben dar los pecadores para entrar por esa puerta. Eso es todo lo que veremos hoy. En primer lugar, 3 persuasiones que preparan al pecador para entrar por la puerta estrecha, y en segundo lugar, cuáles son los pasos que deben dar los pecadores para entrar por esa puerta. Veamos entonces, en primer lugar, 3 persuasiones que preparan al pecador para entrar por la puerta estrecha. Estaremos en esta mañana respondiendo a la inquietud de algunos en cuanto a cómo se entra por la puerta estrecha. O si desean ponerlo de otro modo, ¿qué implica el aceptar la invitación de Cristo? Pero antes de considerar este asunto de manera más directa, es de suprema importancia señalar que el pecador nunca aceptará esta invitación de entrar por la puerta estrecha a menos que sea persuadido por lo menos de 3 cosas. Antes de que el pecador pueda aceptar la invitación a entrar por la puerta estrecha, el pecador debe ser persuadido al menos de 3 cosas. Bueno, en primer lugar, el pecador debe ser persuadido de que está fuera del reino. El pecador debe ser persuadido de que está fuera del reino. Yo sé, hermanos y amigos, que eso parece muy obvio, pero no por eso debe ser pasado por alto. Esta verdad implícita en el texto cobra una importancia especial cuando tomamos en consideración quiénes componían el auditorio de Cristo el día en que el Sermón del Monte fue pronunciado. Estos hombres y mujeres eran judíos y como tales creían ser parte del reino de Dios por el simple hecho de ser judíos. Para estos hombres y mujeres, la salvación era un asunto nacional, racial. Pero Cristo viene ahora y dice, entrad por la puerta estrecha, implicando de ese modo que muchos de ellos estaban fuera. Con todo y ser descendientes físicos de Abraham, estaban fuera del reino de Dios. En una ocasión anterior a esta, Juan el Bautista se vio precisado a tratar con este mismo problema. Luego de invitarlos al arrepentimiento, Juan el Bautista se adelanta al razonamiento de ellos y dice, no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No todos los que descienden de Israel son israelitas, dice Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 6. En otras palabras, no basta con tener una conexión racial o nacional con el Israel físico para ser contados como hijos de Dios. Y esa es precisamente una de las lecciones que Cristo se esforzó por mostrar a su auditorio aquel día. Una de las cosas que salta a la vista cuando leemos el Sermón del Monte, es que el Señor está tratando por todos los medios de destruir la esperanza falsa de muchos de sus oyentes. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cristo está tratando de echar por tierra la esperanza falsa de muchos de sus oyentes. ¿Por qué? Porque nadie entrará por la puerta estrecha si no viene primero al convencimiento de que está fuera del reino, fuera de ese pueblo para el cual son las promesas del pacto. Y tristemente muchos pecadores que han escuchado el Evangelio y que lo han escuchado en muchas ocasiones descenderán al infierno por el engaño de sus corazones, creyendo que estaban dentro del reino cuando en verdad necesitaban entrar. Mi amigo el pecador nunca aceptará esta invitación de Cristo hasta tanto no sea persuadido de que estamos fuera. Entrad por la puerta estrecha porque no estáis dentro. En segundo lugar, para que el pecador acepte esta invitación, no solo debe ser convencido de que está fuera, debe ser persuadido del hecho de que necesita entrar.
no solo debe ser persuadido de que está fuera, él debe ser persuadido de que necesita entrar. El asunto no es convencerlo únicamente de que está fuera, sino de que necesita desesperadamente entrar por esa puerta. Hermanos, ¿por qué voy a entrar por una puerta que es estrecha si puedo hacerlo por una que es ancha? ¿Por qué me voy a esforzar por transitar por un camino que es difícil y angosto si yo puedo transitar por uno amplio y cómodo? A menos que no veamos claramente que ese camino cómodo termina en destrucción, no lo abandonaremos. Yo tengo la plena convicción, como pastor que soy de esta iglesia y como predicador que continuamente predico desde este púlpito, que aquí hay muchos que saben que están fuera. Yo estoy persuadido de que hay personas que vienen a nuestra iglesia y que están persuadidos de que están fuera. Pero quizás muy pocos de esos han considerado seriamente el peligro que corren cada día. Saben que están fuera, pero no han sido persuadidos de que necesitan entrar. En Amós capítulo 4 versículo 2 está escrito: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Tarde o temprano te presentarás delante de Él. Puede ser dentro de 10 años, puede ser dentro de 15, dentro de 20, o podría ser esta misma tarde. O podría ser hoy mismo. Y la pregunta es, ¿estás tú preparado para ese encuentro? Para presentarte delante de aquel que ha de juzgar al mundo entero conforme al patrón perfecto de justicia revelado en su ley. Y más aún, ¿estás preparado para presentarte delante de aquel delante del cual todas las cosas están desnudas y abiertas? ¿Estás preparado para enfrentarte cara a cara con ese juez que conoce al dedillo todas tus acciones, todos tus pensamientos, todas tus motivaciones, y que justamente dará a cada hombre lo que cada hombre se merece? Es esta realidad la que hace necesario entrar por esa puerta, porque esa es la única puerta de escape. No existe otra. Es estrecha, pero es la única. Para que el pecador entre por esa puerta debe estar persuadido primero de que necesita entrar y de que lo necesita con urgencia. Es cierto que la invitación del Evangelio es universal, pero también es muy específica. ¿A quiénes invita el Evangelio a venir? Se invita a los sedientos, se invita a los cansados, se invita a los que no tienen con qué pagar, se invita a los que tienen hambre, se invita a los que quieren. Aunque la puerta sea estrecha y el camino angosto, ellos quieren entrar. ¿Por qué? Porque saben que no existe otro camino que conduzca a la vida. Pero si no hay la conciencia de la necesidad, tampoco se acepta la invitación. Antes de que el pecador acepte la invitación de entrar por la puerta estrecha, debe ser persuadido de que está fuera, debe ser persuadido de que necesita urgentemente entrar. Pero en tercer lugar hay algo más implicado aquí. Y es que para entrar por esa puerta, el pecador debe ser persuadido, y esto es muy importante, sobre todo en el contexto de la clase que estábamos escuchando hoy en la escuela dominical, porque somos muy dados a ser extremistas. El pecador debe ser persuadido de que posee la responsabilidad moral de responder al Evangelio. El pecador debe ser persuadido de que posee la responsabilidad moral de responder al Evangelio. No somos arminianos, tampoco somos hipercalvinistas. Es indudable que al hacer esta invitación a su auditorio, entrad por la puerta estrecha, el Señor está presuponiendo que los pecadores son responsables, moralmente responsables en responder al llamado contenido en el Evangelio. El Señor está planteando aquí al pecador
apelando al pecador e invitándole a tomar una determinación. Entra por la puerta estrecha. Hay algo aquí de lo que el pecador es responsable. Él debe entrar, no debe quedarse contemplando la puerta, admirando su configuración, admirando su diseño. No, él debe entrar por ella. Y más aún podemos decir, como dice el Señor en Lucas 13:24, Él debe esforzarse por entrar. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. En un momento diremos cómo, pero ahora lo que me interesa establecer es el punto de que el hombre no es un robot, de que el hombre no es una máquina. En el hombre existe lo que llamamos responsabilidad moral. El hombre es responsable de responder al llamado de Dios. Y si no lo hace, recibirá el fruto de su osadía al despreciar la invitación del Dios Todopoderoso. Ahora, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué detenernos una vez más en algo que parece bien obvio? Porque muchos, y quizá hay algunos aquí en esta mañana, se amparan en la doctrina de los decretos de Dios para continuar sumidos en su maldad. Porque muchos se amparan en la doctrina de la elección y de la predestinación para continuar sumidos en su basura y en su pecado. Pero ¿acaso no he oído desde este mismo púlpito que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo quienes se han de salvar? ¿Acaso no he oído desde este mismo púlpito que eso no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia? Sí, eso es verdad. Eso es lo que enseña la Biblia. Y aunque esa enseñanza no es muy popular hoy día, en que el hombre en su soberbia se cree dueño de sí mismo, esperamos que esta iglesia continúe aferrada a esa doctrina, proclamándola y defendiéndola hasta que Cristo vuelva. Pero ahora escucha, mi amigo, así como la Biblia habla de una elección divina, así también enseña que Dios ha proclamado una invitación a todo hombre a venir a Él en arrepentimiento y fe, y ha prometido no desechar a nadie que acepte esa invitación. El mismo hombre que escribió en Romanos 9:16 que esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ese mismo hombre, el apóstol Pablo, predicando el evangelio a los atenienses, dijo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esas palabras no podían ser más universales. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No se trata entonces de una invitación solamente, es una orden, y esa orden debe ser obedecida. Muchos están esperando que algo ocurra en sus vidas, alguna experiencia mística, alguna señal de parte de Dios para venir entonces al arrepentimiento. Hablando este día, hace 2 días atrás en Santiago, hablándole a un hombre del Evangelio, me decía: yo estoy esperando el toque de Dios. Estoy esperando que Dios me toque. Pero eso no tiene sentido. No tiene sentido esperar ninguna señal de parte de Dios, porque la señal divina ya ha sido dada. Dios envió a su Hijo a morir en una cruz, lo resucitó al tercer día y ha enviado a sus siervos a proclamar que en Cristo hay perdón para todo aquel que cree. Y ahora, en base a lo que Cristo hizo, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan y crean en Él. Mi amigo, eso debe ser suficiente para ti. Eso debe ser suficiente para ti. Eres moralmente responsable delante de Dios y Dios sinceramente ofrece a todos el perdón de los pecados a través de la fe en su Hijo. Noten, yo no estoy diciendo con esto ni estoy contradiciendo lo que el pastor Flaquer dijo hace un rato atrás. Estoy diciendo que Dios ofrece sinceramente a todos el perdón de los pecados a través de la fe en su Hijo. Todo aquel que acepte la invitación será perdonado. Todo aquel que acepte la invitación será perdonado. No tiene caso que el pecador se detenga ante la invitación y se pregunte: ¿seré yo uno de los elegidos? ¿Seré yo uno de los elegidos? No, mi amigo, ese no es el punto aquí.
El punto es que vas camino a una condenación segura y que Dios te ha extendido una invitación. Entra por la puerta estrecha. Si acepta la invitación, no serás desechado y escaparás de la destrucción que te espera. Pero si aún así rehusas entrar, tú serás responsable delante de Dios por haber rehusado. Tú serás responsable delante de Dios. Hermanos, ese es el mensaje que el Evangelio proclama, que hay perdón en Cristo para todo aquel que cree. Yo no tengo que ir al pecador y decirle Cristo murió por ti, porque yo no sé por quiénes Cristo murió. No, Cristo no murió por todos. El decirle al pecador Cristo murió por ti no es necesario para predicar el Evangelio. En ninguna parte de las Escrituras vemos a los apóstoles o a ningún siervo de Cristo predicando a los pecadores indistintamente y diciendo Cristo murió por ti. No, eso es una herejía. Eso es una herejía, eso es arminianismo. Lo que tenemos que proclamar al pecador es que en Cristo hay perdón para todo aquel que cree. Mi amigo, lo que hay que creer para ser salvo no es que Cristo murió por ti. Lo que hay que creer para ser salvo es que en Cristo hay salvación. Eso es lo que hay que creer y esa es la verdad que como cristianos debemos proclamar al mundo. Y Dios usará ese mensaje para atraer a sus elegidos. Hay un misterio envuelto en todo esto, pero por ser un misterio no deja de ser cierto. Dios no solo ha determinado quiénes se han de salvar, sino también el medio a través del cual se salvarán. Y ese medio no es otro que la proclamación de esta invitación universal del Evangelio. En Cristo hay perdón para todo aquel que cree. Y Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo escribió en una ocasión a su hijo Timoteo, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Segunda Timoteo 2:10. Son elegidos, dice Pablo, pero debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se expongan al bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios no obrará en ellos aparte de ese medio. En Lucas 18:4, en Hechos 18:4, Lucas, el historiador sagrado, nos cuenta que mientras Pablo estaba en Corinto, discutía todos los días de reposo con los judíos y persuadía a judíos y a griegos. ¿Qué hacía Pablo? Persuadía a judíos y a griegos. No vemos aquí trazas de fatalismo. Si se van a salvar como quiera. Y si no se van a salvar, no se van a salvar aunque yo le predique. No hay fatalismo aquí. Pablo sabía que es en el contexto de esa invitación que apela a la responsabilidad moral que tiene todo hombre delante de Dios. Es en el contexto de esa invitación que Dios obrará salvación. Por eso ponía todo empeño en persuadirles por medio del Evangelio. Quizá no haya otro texto en el Nuevo Testamento que exprese esta convicción de Pablo más hermosamente que la declaración que encontramos en 2 Corintios 5:20. Así que, dice Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Cuando invitamos al pecador a entrar por la puerta estrecha y ponemos todo nuestro empeño en persuadirles a aceptar la invitación, es como si Cristo mismo rogase por medio de nosotros. Hermanos, debemos advertir al pecador y advertirle con vehemencia. Pablo persuadía a judíos y a griegos, y Cristo dice en una ocasión a sus discípulos, fuércenlos a entrar, fuércenlos a entrar. Debemos exponerlos al Evangelio porque no se salvarán de ningún otro modo.
En Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo, quiero ir a Roma a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es no que habla de, sino que es poder de Dios para salvación. Es a través de una proclamación inteligente del Evangelio de Cristo que Dios ha de obrar atrayendo a sus elegidos a la salvación. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 25. Mis hermanos, ese es el balance de las Escrituras y ese es el balance que nosotros debemos tener. No hay que ser arminiano para predicar el Evangelio de ese modo. Spurgeon no era arminiano, Whitefield no era arminiano. Pocos hombres en la historia han predicado el Evangelio con la urgencia con que estos hombres lo predicaron. En Mateo capítulo 11, versículo 25 dice el Señor, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No hay trazas de arminianismo aquí. ¿Quiénes conocen al Padre? A aquellos a quienes el Hijo les da el conocerlo. Pero ahora noten, venid a mí todos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, nosotros creemos en la gracia irresistible de Dios, pero ahora escuchen. Esa gracia no destruye la voluntad del pecador. Esa gracia no destruye la voluntad del pecador, no. Todo lo contrario. La gracia de Dios lo que hace más bien es restaurar la voluntad del pecador a su situación original. La gracia nos liberta de la esclavitud del pecado para que podamos libremente aceptar la invitación de Dios. La gracia nos hace libres para que podamos obedecer libremente a Dios. Esa es la tesis que Pablo plantea en Romanos 6. Antes erais esclavos del pecado, ahora por la gracia de Dios sois siervos de la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, dice en el versículo 20, erais libres acerca de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En Cristo, dice Pablo, somos libres. El arminiano dice que el hombre en su pecado es libre de escoger. Eso es lo que dice el arminiano. Nosotros decimos no, hasta que Cristo no nos hace libres, no somos libres. Cristo nos hace libres para que podamos entonces aceptar la invitación. Hermanos, Dios no nos convirtió en máquinas para que pudiésemos venir a Él. Simplemente restauró nuestra voluntad a su diseño original. He aquí entonces tres presuposiciones que preparan al pecador para entrar por la puerta estrecha. Para entrar por esa puerta el pecador debe estar persuadido de que está fuera. En segundo lugar, el pecador debe ser persuadido de que necesita desesperadamente entrar. Y en segundo lugar, el pecador debe ser persuadido de que él es responsable delante de Dios de aceptar esa invitación. Él es moralmente responsable delante de Dios. Habiendo establecido esto, volvamos a nuestra pregunta del principio. ¿Cómo puedo yo entrar por la puerta estrecha que lleva a la vida? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto.
Los pasos que debemos dar para entrar por la puerta estrecha. Los pasos que debemos dar para entrar por la puerta estrecha. ¿Cuáles son los medios que Dios ha provisto para que los pecadores obtengan los beneficios de la obra de Cristo? Bueno, la Biblia señala únicamente dos: arrepentimiento y fe. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. ¿Cuáles son los medios que Dios ha provisto para que los pecadores obtengan los beneficios de la obra de Cristo, o sean hechos partícipes de la obra de Cristo, para ser más preciso? La Biblia señala únicamente dos: arrepentimiento y fe. En Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, dice aquí: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué debo hacer? Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. He aquí, mi amigo, lo que Dios demanda del hombre: arrepentimiento y fe. Fe y arrepentimiento. No podemos concebir una sin la otra. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 21. Pablo resume lo que fue su ministerio en Éfeso diciendo que él testificaba a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe. Ahora, es importante señalar aquí que la fe y el arrepentimiento no son iguales. Son dos gracias distintas, pero la fe nunca viene divorciada del arrepentimiento si es genuina, y el arrepentimiento nunca viene divorciado de la fe. Debemos arrepentirnos y creer. Son dos gracias distintas pero inseparables. La enseñanza bíblica no es la una o la otra, sino la una y la otra. Ahora bien, el punto que nos interesa enfatizar aquí en esta mañana es que aunque la fe y el arrepentimiento son gracias divinas, es el hombre quien se arrepiente y es el hombre el que cree. Es el hombre el que se arrepiente y es el hombre el que cree. Cuando el carcelero de Filipos preguntó a Pablo y a Silas, cuando estaban presos allí: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo no les respondió: bueno, debes esperar alguna señal de parte de Dios que te indique con claridad que tú eres uno de los elegidos. ¿Eso fue lo que dijo Pablo? Bueno, fíjate, carcelero, esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Siéntate a esperar que Dios te dé alguna señal, que Dios te toque, que Dios te dé alguna señal que te indique que tú eres uno de los elegidos. ¿Fue eso lo que el apóstol Pablo respondió? No, todos sabemos que no. El apóstol Pablo respondió directamente a su conciencia, a su responsabilidad moral, y le dijo: cree. Tú cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y lo mismo vemos en el sermón predicado por Pedro en Pentecostés. Cuando la multitud preguntó: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro respondió: arrepentíos, arrepentíos. He ahí los dos elementos envueltos en la invitación a entrar por la puerta estrecha: arrepentíos y creer. Veamos estos dos elementos por separados. La palabra griega que se traduce en el Nuevo Testamento como arrepentimiento es metanoia, cuyo significado básico es cambio de mente. Un cambio de mente que produce nuevos propósitos y que por consiguiente se manifiesta en un cambio de conducta. La palabra latina, de donde se deriva nuestra palabra en español arrepentimiento, significa pensar otra vez. Pensar otra vez, repensare, arrepentirse, pensar otra vez. Ambas palabras apuntan y señalan hacia nuestro proceso mental. Es un cambio de mente o un repensar las cosas que produce un cambio total de dirección. Supongamos por un momento que una persona desea dirigirse a Santiago.
Pero es un turista que no conoce bien la República y alguien por un chiste lo indica, lo lleva mal, lo guía mal. Y el individuo ahora va caminando hacia la carretera que guía hacia el este. Pero en el camino se encuentra con alguien que le hace ver su error, que va por un camino equivocado. ¿Qué esperaríamos que haga esta persona ahora que tiene una información correcta? Ahora que su mente ha captado una información correcta. Bueno, si en verdad este hombre desea ir a Santiago, si en verdad lo desea, esperaríamos que dé media vuelta y se disponga a tomar el camino que lo lleve al lugar donde él desea ir. Lo primero que el pecador necesita es la convicción de que va caminando por un camino equivocado, que lo ha de llevar a una condenación eterna. Y luego que el pecador ha adquirido y aceptado esa información como buena y válida, ahora entran en juego su voluntad y sus emociones. Él decide caminar por otro camino, a la vez que aborrece el camino anterior y se entristece de haber estado en el error por tanto tiempo. Es por eso que el arrepentimiento está estrechamente ligado a una seria determinación de divorciarse de la vida de pecado. Alguien ha dicho que el arrepentimiento es un divorcio del alma del pecado. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un acta de divorcio que el alma le pone al pecado. El alma toma la resolución de divorciarse del pecado. Mi amigo, tú que estás aquí en esta mañana y que tal vez has sido persuadido e inquietado por el Evangelio, que sabes que esto es verdad, mi amigo, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué tú no has entrado por la puerta estrecha? Porque no te quieres divorciar de tu pecado. No es un asunto de elección o no elección, es un asunto de atadura tuya a tu pecado. Noten lo que dice el profeta Jeremías. Hermanos, yo me propuse aquí cargar la conciencia de los pecadores en esta mañana, imponer sobre vosotros vuestra responsabilidad moral. Yo no estoy negando aquí el lado divino de la conversión, yo no estoy negando aquí el lado divino del arrepentimiento y la fe. Pero me propuse esta mañana hablar lo que la Biblia enseña acerca de la responsabilidad moral del pecador. En Jeremías capítulo 8, versículo 4, Dios le dice al profeta: les dirás a sí mismo, así ha dicho el Señor, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es que este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía, por qué es que este pueblo de Jerusalén es rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? No, cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Mi amigo, ¿cuál es tu problema? El que dice Jeremías aquí, tú no quieres volverte, porque tú amas tu pecado. Tú no quieres volverte, porque tú amas tu pecado. Y por ese amor a tu pecado darás cuenta delante de Dios. Darás cuenta delante de Dios. El arrepentimiento es la reacción del individuo que, habiendo oído el mensaje del Evangelio, vuelve en sí. Y por primera vez considera su pecado como la fuente de todas sus desgracias. Como la fuente de todas sus desgracias, eso es arrepentimiento. Y sin ese arrepentimiento nadie puede disfrutar de la salvación que Dios ha provisto en Cristo. 2 veces repite el Señor en Lucas 13 del 1 al 5, si no os arrepentís, pereceréis. El hijo pródigo de la parábola no pidió perdón a su padre mientras continuaba aún viviendo en su pecado. No. La Biblia dice que él se levantó y fue a su padre. Él había tomado la decisión de cortar con ese estilo de vida que hasta ahora había seguido y entonces pidió perdón. Nadie encontrará perdón para su alma mientras continúe casado con su pecado. Pero hay algo aquí que es indispensable aclarar si deseamos mantener la pureza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento no es un intento de parte del pecador de ordenar su vida para que entonces Cristo lo acepte. Hermanos, esto es muy importante.
El arrepentimiento no es un intento de parte del pecador de ordenar su vida para que entonces Cristo pueda aceptarlo. No. Si el pecador pudiese ordenar su vida sin Cristo, entonces ya no necesita a Cristo. Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados porque su pueblo no podía salvarse a sí mismo. Lo que estamos diciendo aquí es que el pecador debe reconocer su pecaminosidad y al mismo tiempo su incapacidad de escapar de semejante condición. Estamos hablando de una persona que ha comprendido la maldad de su pecado, las terribles consecuencias que ese pecado le acarrea ahora y sobre todo la acarreará en la eternidad, y ahora acude a Cristo con la disposición de obedecerle a Él. Es la disposición del pecador a abandonar su vida de pecado para obedecer de ahora en lo adelante la voluntad revelada de Dios en su palabra, pero sabiendo de antemano que eso solo será posible con la ayuda del Espíritu de Dios. El pecador arrepentido no es aquel que dice, voy a reformarme primero y luego iré a Dios. No. Es más bien el hombre que reconoce que no puede seguir luchando con la maldad de su corazón y habiendo pedido perdón, pide también a Dios que le conceda la fuerza que necesita para ser librado de la esclavitud de su propia corrupción. Pero no podemos quedarnos en el arrepentimiento. Hemos dicho que entrar por la puerta estrecha implica dejar el mundo atrás, pero implica también abrazar a Cristo y descansar en Él tal cual Él es ofrecido en el Evangelio. No solamente es dejar algo, es abrazar algo. Es dejar el pecado, pero es abrazar a Cristo tal cual Él es ofrecido en el Evangelio. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿qué es esta fe? La fe salvadora no trae nada a Cristo que no sea una mano vacía que está dispuesta a tomar todo lo que Cristo le quiere ofrecer. Eso es fe. Es una mano desnuda que se extiende a Cristo dispuesta a tomar todo lo que Cristo le quiera ofrecer. Como decía hace un momento, hay muchas personas que ven su maldad, pero continúan tratando de reformarse a sí mismos para ver si algún día alcanzan tal grado de obediencia que son tenidos por dignos de ser aceptados por Dios. Amigo, eso es un terrible error, una equivocación fatal. El alma que ha visto su propio pecado debe ver también su impotencia. Nada podemos traer nosotros mismos. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Sí, ahora que hemos recibido el Evangelio queremos dejar nuestro pecado, pero esa cadena no podemos romperla nosotros mismos. Queremos obedecer a Dios, pero solo Cristo puede transformar nuestro corazón para que podamos alcanzar esa obediencia. En Hechos capítulo 15, versículos 8 y 9 dice el apóstol Pedro que el corazón se purifica por medio de la fe. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿alguna vez tú has ido a Cristo con ese sentimiento de impotencia en tu alma? Pidiéndole no solo que limpie tus pecados, sino también que te libre de ellos. Confiando enteramente en su justicia y en su poder. Mi amigo, el asunto no es simplemente proclamar con los labios que nos hemos arrepentido y que hemos creído, no. La fe y el arrepentimiento son árboles que dan frutos. Donde no vemos los frutos, podemos concluir que tampoco está el árbol. Hechos capítulo 26, versículo 20. Versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.
Sí, mi amigo, el Evangelio proclama una salvación que se obtiene por medio de la fe sola, pero no por medio de una fe que viene sola. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero sigue diciendo Pablo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo nos dice en Gálatas capítulo 5 versículo 6 que la fe obra por el amor. La fe obra por el amor. Donde quiera que hay verdadera fe, encontraremos también un amor genuino a Cristo. Y donde haya amor a Cristo, encontraremos también obediencia a sus mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mis palabras. No somos salvos por amar a Cristo. No somos salvos por obedecerle. Somos salvos únicamente por confiar en Él. Pero ¿cómo puedes decir que confías en Él si no le amas ni le obedeces? ¿Cómo puedes decir que confías en Él si no le amas ni le obedeces? La fe nos lleva a recibir a Cristo tal cual Él es ofrecido en el Evangelio. ¿Y cómo se ofrece Cristo en el Evangelio? Como sacerdote que expía nuestros pecados, como profeta que nos dice su voluntad, como rey que gobierna sobre nuestras pasiones. El que ama a Cristo obedece sus mandamientos. El que no obedece sus mandamientos no le ama. El cristiano genuino se distingue del mero profesante en que anhela conocer cada vez mejor la voluntad de Dios revelada en su palabra. Se abate, se entristece, se avergüenza cuando ve que no puede alcanzar la obediencia que Dios demanda. Cuando percibe tanta indisposición en su carne pecaminosa para agradar a Dios. Mi amigo, Dios nos dice en su palabra que si alguno dice que conoce a Cristo, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y ahora yo te pregunto, ¿qué puedes decir acerca de ti mismo? ¿Has tomado en serio alguna vez el problema que tienes con Dios por causa de tu pecado? Oh sí, pastor, yo reconozco mi condición delante de Dios. Yo sé que estoy completamente perdido. Bien, eso está muy bien, pero ¿qué has hecho al respecto? ¿Estás esperando el toque? ¿Estás esperando alguna manifestación mística? ¿Estás esperando alguna señal de parte de Dios de que eres uno de los elegidos? ¿Qué estás haciendo con eso que has entendido, mi amigo? Dios no nos ha dejado sin esperanza. Él ha provisto el remedio, nuestro Señor Jesucristo, y nos ha revelado también la manera en que podemos apropiarnos de Él. No te quedes allí lamentando tu mal y ven a Él clamando por misericordia, porque nunca ha habido nadie, ni un solo pecador, que haya ido a Él y haya sido desechado. Si no vienes, mi amigo, es porque no quieres venir. No te quedes allí esperando un toque. No te quedes allí esperando una señal. Ya Cristo dio la señal, murió en la cruz, se levantó de la tumba al tercer día y nos ha enviado a proclamar que en Él hay perdón para todo aquel que cree. Mi amigo, ¿estás en verdad preocupado por el destino eterno de tu alma? Viene aquí la invitación del Evangelio. Entra por la puerta estrecha. No es suficiente que escuches hablar acerca de esa puerta. No es suficiente que te detengas extasiado a contemplar la puerta. Debes entrar por ella. De lo contrario, estás fuera, mi amigo. Y mientras estés fuera, corres el peligro de que llegue el momento en que esa puerta se cierre para siempre, ya sea por medio de tu propia muerte o por medio de la venida del Señor Jesucristo. Luego de cualquiera de esos dos eventos, no habrá más oportunidad. El Señor ilustra esta enseñanza en la parábola de las 10 vírgenes.
En el tiempo del Señor se usaban vírgenes que acompañaban a la novia en su cortejo nupcial con lámparas en las manos. Y esta parábola nos habla de 10 vírgenes, de las cuales 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes se prepararon a tiempo para la venida del esposo, comprando el aceite que necesitaban para sus lámparas. Las otras 5 no se prepararon. Ahora noten que esas vírgenes insensatas creían que el esposo habría de venir. El pasaje no dice que las insensatas se burlaban de las otras por esperar algo que nunca ocurriría. No. Ellas creían también, como quizás tú también crees. Como Agripa creyó cuando Pablo le dijo, yo sé que tú crees a los profetas. Pero no se prepararon. No se prepararon. Y cuando el esposo llegó finalmente, las vírgenes prudentes entraron en las fiestas de bodas, y dice el texto, y las puertas se cerraron. Después, dice en Mateo 25:11, vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y ahora dice Cristo, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, porque no sabéis cuál es el día de tu encuentro con Dios. Mi amigo, no te quedes contemplando la puerta. Tienes que entrar por ella antes de que sea demasiado tarde. El asunto no es quedándote allí esperando alguna señal de parte de Dios. No. Lo que se pide de ti es que creas y te arrepientas. Que creas y te arrepientas. Ah, pero pastor, ¿cómo puedo yo creer de ese modo y arrepentirme si en mi condición de pecado no poseo la habilidad de hacer esas cosas por mí mismo? Amigo, ve a Cristo y exponle tu caso. Clama a Él pidiendo misericordia. Confiesa tu pecado de incredulidad. Confiesa la dureza de tu corazón. Confiesa tu impenitencia y pídele a Él que te dé un nuevo corazón, que te conceda el don del arrepentimiento, que te conceda el don de la fe. Pídele a Él que escriba su ley en las tablas de tu corazón. Que tan grande es la misericordia de Cristo que aún hay lugar para muchos otros pecadores. Y Él ha prometido, repito, que no desechará al corazón contrito y humillado. Que a nadie que acuda a Él será echado fuera. Mi amigo, si el Espíritu de Dios te ha estado convenciendo de pecado en estos días, hay una sola ciudad de refugio donde puedes acudir. Nuestro Señor Jesucristo, el cual ha prometido salvar a todo al que acuda a Él clamando por misericordia. Mi amigo, ahí está la invitación. Entrad por la puerta estrecha. Ah, pero si rehusas aceptar la invitación del Dios Todopoderoso, mi amigo, te aseguro que estas palabras que te estoy hablando hoy te retumbarán en los oídos y en tu conciencia por el resto de la eternidad, cuando estés sufriendo en el infierno por los siglos de los siglos. Fuérzalos a entrar, dice Cristo. Y eso es lo que yo quisiera hacer en esta mañana, forzarte a entrar por la puerta estrecha, porque de lo contrario, te repito, estas palabras te resonarán en los oídos por los siglos de los siglos, cuando estés ardiendo en las llamas del infierno. No, mi amigo, no esperes ninguna señal. La señal está dada y la invitación está allí. Entra por la puerta estrecha. Que el brazo de Cristo no se ha cortado para salvar. Y Él ha sido exaltado, dice Pedro, por príncipe y salvador a la diestra del Padre para dar a su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados. Mi amigo, es mi privilegio en esta mañana proclamar abiertamente que en Cristo hay perdón para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Vamos a orar. Oh Padre bueno que estás en los cielos,
El Evangelio de Cristo ha sido predicado en esta mañana. Pero ¿qué podemos hacer nosotros, oh Señor, después de haberlo predicado? Padre, solo tu Espíritu puede tomar estas palabras y clavarlas como un dardo en el corazón de aquellos que escuchan. Oh Padre, mira a muchos aquí en esta mañana, sumidos en su maldad, sumidos en su pecado. Padre bueno, trae a ellos arrepentimiento y fe. Padre, trae a algunos en esta mañana al gozo de la salvación. Oh Padre, demuestra en este día que el brazo de Cristo no se ha acortado para salvar. Señor, ten misericordia de estos pecadores. Ten misericordia, oh Señor, de aquellos que están aquí en este día sin Cristo y continúan en su impenitencia y en la dureza de su corazón. Señor, vence tú la oposición de ellos y trae los cautivos a la obediencia a Cristo. Y ayúdanos a nosotros como iglesia a seguir predicando con ardor, con celo y con fervor el Evangelio de Cristo, proclamando, oh Padre bueno, que en Cristo hay perdón para todo aquel que cree. Ayúdanos, oh Señor, te lo imploramos y te lo suplicamos a ti, en Jesús nuestro Señor. Amén.